Señor, básicamente lo que ha solicitado su defensa es que la medida de prisión preventiva oficiosa que usted tiene se levante por ser inconvencional y se discuta la necesidad de cautela y, en todo caso, la imposición de una medida cautelar distinta. La Fiscalía insiste en que debe mantenerse esa medida, que no es cautelar, esa medida, figura procesal que existe en el Código Nacional y en la Constitución, y este es el debate que ha habido. ¿Quiere decir usted algo? ¿Quiere agregar algo? ¿Es conveniente? Consulte con sus abogados si ha platicado sobre eso. Bien, señores, declaro cerrado el debate y resuelvo. Señores fiscales, pregunto, la fecha de la suspensión que me comentaron, la suspensión de amparo, ¿de cuándo es? La que determina que está a disposición, supongo que es jueza, ¿verdad? ¿La jueza segundo? ¿O es el juez? Sí, señoría, permítame para corroborar. ¿Tiene la fecha de la suspensión? ¿Cuándo fue la vinculación? 24 de julio de este año. ¿24 qué? Señoría, en la exposición de julio. 24 de julio. 2023. Gracias. Bien. Señores, cuando un juzgador de amparo resuelve suspender un acto reclamado, sobre todo en materia penal, lo que hace es determinar que la libertad de la persona que solicita el amparo quede a disposición del juez. Y esto no significa que no se pueda tomar ninguna determinación que afecte a su libertad o que beneficie su libertad. Simplemente es una medida, señores, que se hace históricamente para que una persona que está privada de su libertad en cualquier situación, mientras el juez resuelve, quede a su disposición. Es decir, no pueda ser cambiada de penal, de lugar de reclusión, en su perjuicio, no pueda estar siendo llevada a otros lugares. Es decir, yo, juez de distrito, en este momento determino que su libertad está a mi disposición, quiere decir que cualquier cambio de su libertad, por ejemplo, del lugar que pueda afectarle para estarlo incomunicando, deba ser con autorización del juez. Pero no significa de ninguna manera que no se puedan tomar determinaciones que incidan en su libertad. Por ejemplo, si en este momento ustedes aquí quisieran discutir un procedimiento abreviado, procediera y tuviera derecho a beneficios, se resolvería, se ordenaría su libertad y se le comunicaría a la jueza de distrito. Entonces, no es que no se puedan tomar decisiones que tengan que ver con la libertad. No me encuentro impedido para resolver sobre el cambio de medida de prisión preventiva oficiosa por el hecho de que la libertad del señor esté a su disposición. Quiere decir que yo como juez no puedo determinar que lo cambien de penal, que lo cambien a cualquier otro lado, porque su disposición está a disposición de la jueza, su libertad, perdón. Ahora, la jueza resuelve la suspensión del acto reclamado el 24 de julio de 2023. El 24 de julio de 2023 no existía sobre el tema específico que la jueza resolvió la suspensión una contradicción de criterios publicada que hoy está publicada. Y sí es obligatoria, señor fiscal, aunque no haya tesis. La tesis es una ficha con información que se decide si se publica o no. Este tribunal podría no hacer tesis, No es obligatorio hacer tesis. Desafortunadamente hemos entendido que los criterios son las tesis. Las tesis son fichas con información para localizar un criterio y para publicitarlo. Pero cuando uno localiza un criterio publicitado en el Semanario Judicial de la Federación o en la Gaceta o en el apéndice, lo que tiene que hacer es buscar el precedente para atender a sus razones. Más, señores, cuando nos encontramos, como hoy en día, por una reforma que hubo en 2021, en un contexto jurídico ya del precedente. Y el precedente está conformado por diversos elementos, entre ellos la ratio decidendi, las razones que justifican la decisión. La decisión del Pleno Regional en materia penal, región Centro-Norte, con residencia en Ciudad de México, es obligatoria desde que se publica el engrose, y el engrose se publicó el 15 de agosto de 2023.
Ya desde antes que era un hecho notorio, antes de que se publicara, el Tribunal Colegiado de San Luis, al conocer de amparo contra decisiones del colegiado de aquí, estaba invocándolo como hecho notorio y ya concediendo la suspensión con los efectos que el Pleno Regional determinó. Ahora, esta decisión del Pleno Regional ya está publicada y en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo constituye un criterio vinculante. Vinculante no solamente en materia de suspensión, porque, insisto, como es un precedente y estamos dentro ya de una doctrina de precedente, las razones que llevan a este tribunal a tomar la decisión, estas razones en que sustenta la resolución por la cual determinó que sí debe concederse la suspensión con efectos restitutorios, son útiles para el tema que aquí se discute. ¿Por qué? Porque la prisión preventiva es inconvencional, así ha sido declarada por la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, Y tenemos un artículo primero que establece que el principio pro persona debe ser un criterio de selección de norma para que cuando un derecho humano se encuentre regulado de manera distinta en fuente nacional e internacional, se escoja la interpretación más favorable a la persona. El único detalle es que en nuestro sistema jurídico hemos estado emproblemados con una determinación, con la contradicción de tesis 293-2011 y determinando si estas sentencias aplican o no aplican. Tribunales del país han tenido criterios divergentes sobre esto, han considerado que la contradicción de tesis 293 impide que las sentencias de la Corte Interamericana se apliquen porque la prisión preventiva es una restricción constitucional. Y otros tribunales dicen que no, que sí debe aplicar. Precisamente esto deriva en una contradicción de criterios en el tema de suspensión y un órgano dispuesto en la reforma judicial para resolver esta divergencia de criterios y hacer lo que a ustedes les inquieta, señores fiscales, dotar de certidumbre jurídica al foro nacional, sobre todo los circuitos en los que opera o en los que tiene jurisdicción el Pleno Regional, viene a resolver esta incertidumbre jurídica en la que no sé si un juez va a estar de acuerdo en aplicar los criterios de la Corte Interamericana o no, y entonces viene a dotar de certidumbre con la fuerza vinculante que tienen sus decisiones, porque la tomó por unanimidad de votos y dijeron en las razones que justifican su decisión, que son exactamente aplicables a este caso, dicen que el principio pro persona, dicen en el párrafo 99 de la ejecutoria, se ha consolidado como uno de los pilares insustituibles del sistema jurídico mexicano y la aplicación de este coadyuva con la Constitución y la construcción de un sistema mucho más justo y garantista. Resalta que hay disidencia interpretativa que atañe a esa ejecutoria en cuanto a su génesis por los pronunciamientos que emitió la Corte Interamericana en los casos Sonpaxtle y García. Claro, eso fue lo que generó que con motivo de la suspensión algunos la consideran con efectos restitutorios o no. Analiza los casos Sonpaxtle y García. Y resuelve el tribunal lo siguiente: decisión, fíjese que es genérica sobre las sentencias, sobre el principio pro persona y sobre la 293, y dice en el párrafo 111. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y su implementación puede requerir tiempo y esfuerzo por parte de los estados, ya que algunas implican cambios en legislación. También es cierto que de manera expresa fijó la obligación para los operadores jurídicos de todos los niveles para que mientras ello sucede, mientras se reforma la Constitución, ejerzan de ex oficio, oficiosamente, un control de convencionalidad entre las normas internas y la convención señalada. Claro, porque de manera conveniente siempre se dice, en Sonpaxtle se ordenó a cambiar la Constitución, a regular la prisión preventiva, en García también, es cierto. En el caso Sonpaxtle, en el párrafo 217 y en la sentencia García, en el párrafo 301, eso se ordenó. Pero en el caso Sonpaxtle, párrafos 218 y 219, y García, 302 y 303, se dice lo que está diciendo aquí el Pleno Regional en el párrafo 111. Además, se determinó que mientras ello sucede, todos los operadores jurídicos de todos los niveles deben ejercer un control de convencionalidad ex oficio.
Y dice, en ambas sentencias el Estado mexicano es la parte sentenciada. ¿Por qué hace esta distinción? Porque la Corte hace un trabajo muy serio de argumentación e interpretación, el Pleno Regional, y dice, de acuerdo con lo dicho por la Corte en la propia contradicción de tesis 293-2011, cuando hay una condena contra México, se debe analizar si es una condena, cuando hay una condena internacional se debe analizar quién es el país condenado y si no es México, se debe hacer un análisis por el juez para ver si las razones del caso son suficientes para ajustarse a las razones que hay en el caso de México. Pero esto no existe y se disipa esta dificultad cuando México es la parte sentenciada, porque en ese caso son vinculantes netamente los criterios por México estar sentenciado. Por eso dice el Pleno Regional en el párrafo 111, en ambas sentencias el Estado mexicano es la parte sentenciada, lo que impide ipso facto su incumplimiento, ya que México es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y han aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de México. Recuerden que en diciembre de 1998, México, a través del Senado, aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, lo que implica que México está legalmente obligado a acatar las decisiones y a tomar las medidas necesarias para garantizar su pleno cumplimiento y así evitar violaciones similares en el futuro. Después dice el Pleno, hoy en día, en el párrafo 125 dice, hoy en día se cuenta con elementos legales y fácticos suficientes que permiten afirmar que los derechos garantizados por nuestra Constitución y los constitucionalizados de fuente internacional deben ser interpretados armónica y simultáneamente cuando es el mismo derecho cuestionado, pero desde distintas ópticas. Claro, aquí hay un derecho, la presunción de inocencia, la libertad en el proceso desde una óptica en la Constitución y desde otra óptica en tratados internacionales y sentencias de la Corte Interamericana. Por eso deben ser interpretados armónica y simultáneamente. Y la Corte dice, ya no hay una relación de jerarquía, no debemos entender nuestro sistema jurídico en una relación de jerarquía que aprendimos de supremacía constitucional, cuál está arriba, cuál abajo, esa necesidad que tenemos los operadores jurídicos de andar dibujando una pirámide a ver dónde se encuentran ahora las fuentes normativas. Dice, si no hay una relación de armonización y coordinación, por lo que deviene como consecuencia suplementaria la imposibilidad de interpretar los asuntos como si el derecho constitucional y el internacional correspondieran a líneas divergentes, ya que era viable sostener esa postura antes porque la Constitución no otorgaba una solución temática y se acudiría a los tratados internacionales. Posteriormente dice que desde que México reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, párrafo 131 de la ejecutoria de la contradicción de criterios 40, desde entonces cuando se emite una sentencia en la que el Estado mexicano es condenado y lo pone en negritas, se encuentra obligado a cumplir con las medidas de reparación y recomendaciones ordenadas por la Corte en las sentencias respectivas. Es cierto, una medida de reparación es hacer un cambio legislativo, pero otra medida de reparación es que todos los operadores, incluyéndolos a ustedes, señores fiscales, adecuemos nuestras aplicaciones e interpretaciones a la Convención. Nos habla a todos los operadores jurídicos vinculados con la Administración de Justicia. Y luego dice, en el párrafo 136, en el párrafo 143, atender al principio pro persona en su vertiente de criterio de preferencia de normas implica que en caso de existir conflictos o contradicciones entre diferentes normas jurídicas, que aquí son el 19 constitucional, los tratados internacionales con contenido de derechos humanos y las sentencias de la Corte Interamericana, debe preferir la interpretación y aplicación que resulte más favorable a la protección y garantía de los derechos humanos, es decir, busca privilegiar la interpretación y aplicación que garantice el ejercicio pleno de los derechos en cuestión. ...153... párrafo.
Hoy en día no debe ignorarse el dinamismo jurisprudencial que ha moldeado el actual modelo mexicano de control constitucional, en el cual se inserta el debate sobre la posición de los tratados internacionales y la jurisprudencia con el objeto de lograr una mayor protección de derechos. Y entonces reconoce que hay una vinculatoriedad con estos criterios. Ya no discute si deben o no acatarse por virtud de la contradicción de tesis 293, porque reconoce que la Corte dijo ahí que la jurisprudencia internacional no viene a sustituir a la nacional, sino actúa para complementar nuestro orden jurídico y ser más protector en materia de derechos humanos. En el párrafo 198 dice: de lo hasta aquí expuesto, no se puede inadvertir que las sentencias de la Corte Interamericana en las que se condenó a México y por considerar que la prisión oficiosa es inconvencional, son vinculantes y obligatorias para el Estado mexicano, además de que deben ser acatadas y cumplidas de buena fe. Y dice que básicamente de estas sentencias lo que se determina es que no debe haber una aplicación automática de la prisión en México. Lo dice en el 202. Este nuevo entendimiento del artículo 19 constitucional busca que la prisión preventiva ya no tenga efectos automáticos, sino que ésta sea razonada en cada caso concreto, ya que la forma en que hasta la fecha ha sido entendida es más una medida punitiva que una medida cautelar. Y reconoce que hay un nuevo paradigma en nuestro sistema jurídico. Dice que las sentencias Sonpaxtle y García, en lo que aquí concierne se condenó a México y se declaró la inconvencionalidad de la prisión oficiosa, y son elementos suficientes que permiten afirmar que hay considerables probabilidades de que los actos reclamados sean considerados inconvencionales. Y reconoce en el párrafo 210 que estas sentencias, al integrarse, ser vinculantes y obligatorias y no andar viendo si se van a aplicar o no, representan un nuevo paradigma, estas sentencias recientes, así como representan este nuevo paradigma como la progresividad y dinamismo de los derechos humanos. Estas razones, señores, que acaba de dar, tienen que ver con cómo funciona nuestro sistema constitucional actual, cómo opera el principio pro persona como criterio de selección de norma, sobre si las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias o no para el Estado mexicano, sobre si nada más se tienen que hacer adecuaciones legislativas o se tienen que hacer otro tipo de adecuaciones. Y no cabe duda que no tiene nada que ver con la suspensión, sino son razones generales que posteriormente llevan al tribunal a concluir que la suspensión debe darse con efectos restitutorios. Pero esa ratio decidendi y esas razones que sustentan esta decisión son exactamente aplicables a este caso, y por tanto el precedente es obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo para todas las autoridades jurisdiccionales que estamos en los circuitos donde ejerce jurisdicción este pleno. Uno de ellos es Querétaro, el 22º circuito. Entonces, como estas sentencias son obligatorias, traigo a colación algo porque ustedes dicen no han variado las condiciones. Sí, eso dice el artículo 161, revisar las medidas cautelares cuando varíen las condiciones. Pero nadie habla de un estándar interamericano, señores, que no tiene que ver con revisar la prisión solo cuando varían condiciones. En el caso García, en el párrafo 184, cuya sentencia ya es obligatoria y opera de pleno derecho porque acabo de dar el sustento, que es la contradicción de criterios, la Corte Interamericana dice, dice en el párrafo 183, la Corte observa que las revisiones periódicas sobre la pertinencia de mantener la prisión preventiva en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar fueron efectuadas siempre a solicitud de parte interesada y nunca correspondió una revisión de oficio por las autoridades judiciales. Fíjense, reprocha que nunca se haya hecho una revisión oficiosa de las autoridades judiciales. Y aquí en México, contra este precedente que viene desde el caso Carranza-Alarcón, se anda diciendo que hay jueces que violan derechos y tratados internacionales porque revisan oficiosamente la prisión, en completo desconocimiento de que esta es una obligación internacional determinada desde hace mucho tiempo. Sobre este último punto, dice, la Corte ha sostenido que la prisión preventiva debe ser sometida a revisión periódica, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. No dice cuando varíen las condiciones, sino que cuando las razones que motivaron su imposición no subsistan. Son dos enfoques distintos.
En concreto, afirmó que la autoridad judicial no tiene que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que una persona recupere su libertad, sino que debe, es decir, está obligada a evaluar periódicamente si la finalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen. En este caso se le impuso a usted la prisión preventiva oficiosa. ¿Se discutió su finalidad, necesidad y proporcionalidad en algún momento? Entonces se debe analizar. En este momento yo debo revisar, puedo, cualquier juez, es más, si ayer yo revisé la prisión y hoy me vuelven a solicitar la prisión, yo debo realizar periódicamente si se mantienen las razones en función de finalidad, necesidad y proporcionalidad, y si el plazo de privación no ha sobrepasado los límites. En ese sentido, fíjense, señores fiscales, en cualquier momento en que aparezca que la prisión no satisface las condiciones, debe decretarse la libertad sin perjuicio de que el proceso respectivo continúe. En el caso Carranza-Alarcón versus Ecuador, que es el fundamento de esta consideración, aunque la Corte para esto se apoya en el caso Bayarri versus Argentina, párrafo 74, y en el caso Zompaxtle, párrafo 114, el fundamento donde la Corte determinó esto fue el caso Carranza-Alarcón contra Ecuador, párrafos 82 a 85. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a Ecuador porque la prisión duró tanto como duró el proceso. Y fíjense, en México ponemos la medida cautelar, te pongo la prisión preventiva oficiosa por todo lo que dura el proceso. No, no se puede poner así porque esto contraviene un estándar interamericano, que ya está acogido en el párrafo 114 de Zompaxtle y en 183 y 184 de García, que el Pleno Regional dice que son obligatorias ya estas consideraciones. Y condenó al Estado porque los jueces no hicieron de manera oficiosa una revisión periódica. Por tal razón, la prisión puede analizarse en cualquier momento. Y no soy un revisor de la jueza porque no sé cuáles fueron las consideraciones que la jueza tuvo para emitir esto, que parece que fueron la oficiosidad de la prisión. Yo lo que voy a hacer es evaluar la prisión, no las razones de la jueza, y echarlas abajo, porque no se está sometiendo a mi decisión la legalidad de su resolución. Además, cuando la jueza resolvió, no estaba publicada la contradicción de criterios 40-2013, como lo está en este caso. Sí. La apariencia del buen derecho que mencionaron ustedes, o la buena apariencia del derecho, que es su correcta traducción, pero se ha interpretado de otra manera en México, es una figura inherente no a la suspensión del acto reclamado, señor fiscal. Se incorporó mediante un tribunal colegiado en los años 90 a la suspensión del acto reclamado, en un tribunal colegiado donde estaba el señor ministro después Góngora Pimentel, y Góngora Pimentel, ya siendo ministro de la Corte, la llevó a la suspensión del acto reclamado. Pero la apariencia del buen derecho es una figura inherente a las medidas cautelares en general, y la apariencia del buen derecho implica hacer un examen de probabilidad sobre el fondo sin prejuzgar sobre él, un asomo, se le llama, un análisis superficial y objetivo, externo de condiciones. En este caso, con la publicación de la sentencia, definitivamente tenemos no solamente una apariencia de inconvencionalidad de la medida que tiene el señor, sino una certeza jurídica de que es inconvencional la medida de prisión preventiva que hoy tiene. Entonces, la apariencia del buen derecho también es aplicable a esta medida cautelar, como lo es a todas. Señor, la prisión preventiva que usted tiene es una medida inconvencional, hay sentencias de condena del Estado mexicano que determinan que así es. Es más, en la sentencia García, ya en el párrafo 303, se incorpora que ese control de convencionalidad debe hacerse con base en el principio pro persona. Y el principio pro persona no conlleva a declarar la inconvencionalidad del artículo 19. Yo jamás he declarado la inconvencionalidad de la Constitución o inaplicado el 19, porque la metodología establecida por el constituyente en el párrafo segundo del artículo 1, que tiene que ver con el principio pro persona, únicamente implica seleccionar ni siquiera la norma, tratándose como dispositivo, la interpretación más favorable para la persona.
Entonces, teniendo de un lado del 19 una interpretación que dice prisión en automático y de otro lado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe detenciones arbitrarias, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las sentencias de la Corte Interamericana que se deduce la interpretación prisión no en automático, no cabe duda que lo que más le favorece a su derecho de presunción de inocencia y libertad en el proceso es la prisión no en automático. Por tal razón, levanto en este momento la prisión preventiva oficiosa de la que usted era objeto y pregunto, señores fiscales, si tienen elementos objetivos en su investigación que, con base en los lineamientos del artículo 168, 169, 170, existe algún riesgo o necesidad de cautela, para después discutir si existe, cuál es la medida cautelar. Les escucho, señores fiscales. No. Sí, en efecto, consideramos que existe necesidad de cautela y solicitaríamos se abra debate al respecto. Adelante, le escucho. En la presente carpeta de investigación es importante mencionar que el señor Felipe aquí presente, fue detenido por una conexidad de hechos delictivos, no solamente los que nos ocupan en la presente carpeta, que es la deportación de cartuchos y posesión de cartuchos. Derivado de lo anterior, es importante invocar el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 168 en su fracción segunda, dado que consideramos que en el presente caso existe necesidad de cautela, específicamente en el rubro del peligro de sustracción del imputado. Esto en atención a que en la precisa hipótesis, tenemos en cuenta que la pena mínima derivado del concurso ideal y real que coexiste en la vinculación a proceso, que es de posesión de cartuchos y portación de cartuchos, establecería una penalidad mínima de 9 años, 6 meses. Esta circunstancia es por demás un incentivo que consideramos objetivo para determinar que el señor aquí presente pues es muy poco probable que pretenda, en caso de ser vencido en juicio, el someterse de manera voluntaria a una penalidad de este tipo, que de antemano sabemos no permite que tenga algún beneficio respecto de la ejecución de la pena que le permita llevarla en libertad. Incluso haciendo un análisis respecto de la reducción de las penas mínimas, estaríamos hablando de que si se va alguna de estos delitos a suspensión y se quedan los demás en un concurso ideal y real respectivamente, la penalidad mínima estaría rondando los 5 años aproximadamente, de acuerdo a los criterios que puedan establecerse sobre este concurso mencionado, por lo que en ninguno de los casos que se advierte actualmente existe posibilidad de que el señor, una vez, en caso de que así sea, por supuesto, resolver su condena por parte de un tribunal de enjuiciamiento, pues no tendría oportunidad de tener este beneficio para compurgar en libertad. Derivado de esto, pues advertimos que existe un peligro de sustracción del imputado fuerte en atención a este incentivo, señoría. Esto también adicionado con que no solamente serían las penas que estamos mencionando en la presente indagatoria y la causa que nos ocupa. En la carpeta de investigación obra en la misma acta de cateo de la cual se motivó el inicio de la indagatoria, de la puesta a disposición del señor aquí presente, nos ponen a disposición las armas y nos refieren que por cuanto hace otros elementos, objetos materiales de delito como diversos vehículos y numerario en cantidades fuertes, se tiene una carpeta de investigación en su contra por el delito de procedencia ilícita de usos de recursos con procedencia ilícita, señoría, en la Fiscalía Estatal, de la cual incluso se solicitó información de carácter urgente por parte de dicha Fiscalía, esto en fecha 29 de agosto de 2023, esto en atención a que estén adminiculando los hechos que a nosotros nos ocupan con las penalidades que ellos están pretendiendo establecer a través de los tipos penales que advierten y que es en el que nos han adelantado, el de recursos de procedencia ilícita. Esto aumentaría en gran medida la posible penalidad que en un concurso real, ideal y bueno, como se resuelva en su caso,
pues estaríamos hablando de una penalidad bastante elevada que tendría que compurgar en el presente caso y la relación con esto, señoría. Esto en este caso nos permite determinar que pues la actitud adoptada sería definitivamente de sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo, tenemos en la carpeta de investigación un dictamen de riesgo por parte de CENAPI en el cual nos determina que en efecto el imputado tiene medios suficientes para sustraerse, entre los que establece de manera muy clara que cuenta con diversos vehículos automotores, tanto los que fueron asegurados con motivo de este cateo, como otros que aparecen en el informe de inteligencia, al menos 4 vehículos, y bueno, el numerario que le fue asegurado y que se advierte son recursos fuertes para que él se sustraiga, así como el riesgo a la comunidad que deriva de la aportación de los diversos objetos bélicos. No hablamos de un arma, solamente hablamos de 2 armas de fuego, una de ellas, las 2 de uso exclusivo del ejército, y de diversidad de cartuchos para uso exclusivo del ejército. Es la conclusión de dicho dictamen de CENAPI con folio 69-190-2023, de fecha 31 de julio de 2023, signada por la analista de Policía Federal Ministerial, concluye que se advierte la existencia de indicadores de peligro y situación de riesgo para la comunidad. Todo lo expuesto, de acuerdo a la información analizada, se estima necesario que el señor Felipe permanezca bajo la cautela del Estado. Esto es, en una circunstancia de prisión preventiva justificada, circunstancia que nosotros debemos de seguir y de atender al ser el área respectiva de inteligencia que nos da los parámetros al respecto, señoría. También se insiste, bueno, sobre este otro proceso penal, y que en la presente, por la circunstancia específica de la prisión preventiva en la que estaba el señor Felipe sometido, no tenemos información actualizada para determinar que el lugar de residencia sea el mismo. Sí tenemos el dato de que en efecto el lugar que fue cateado es en donde se localizó al imputado y que mencionó era su domicilio. Es evidente que en atención a que dicho inmueble fue asegurado por la Fiscalía, este domicilio no puede ser considerado como el de arraigo del hoy imputado. No existe otro dato que nos permita establecer un lugar cierto de residencia, y en el mismo sentido, ante el deber de lealtad y objetividad, se cuenta con información que presentó la defensa unos minutos antes del inicio de esta audiencia, en la cual informa sobre ciertas circunstancias de arraigo domiciliario. Al respecto, esta Fiscalía no ha tenido la oportunidad, por la premura de la recepción, de pronunciarse respecto de la veracidad de las mismas, por lo que, lejos de contribuir en este aspecto, consideramos que los datos de prueba con que contamos actualmente son insuficientes para determinar que cuente con un arraigo y que el peligro de sustracción derivado de esta penalidad y de los procesos que están relacionados en la presente indagatoria en otro fuero, pues elevan de manera considerable esta necesidad de cautela. Derivado de lo anterior, señoría, consideramos que son datos de prueba y consideraciones suficientes para que se maneje la prisión preventiva justificada como medida cautelar. ¿Sería cuánto? De manera muy concreta sobre los puntos que ha expuesto el fiscal, por favor. Sí, quiero empezar diciendo, deber de lealtad, objetividad y debida diligencia, porque nada más oí datos de prueba en contra de mi patrocinado, pero es algo que no se ha entendido en México, la debida diligencia, y que los datos deben de ser a favor y en contra. Estoy confiado, aunque ya estoy viejo, que algún día eso cambie, la debida diligencia. Y además, su señoría, híjole, el que la pena de prisión sea un factor, la verdad es algo que ya ni se debería de tocar, porque esto de que por el monto de la pena, pues viola el principio de presunción de inocencia. Un estudioso del derecho debe conocer eso. Y aquí está esta tesis de tribunales colegiados de circuito, 10ª época, número de registro 2.016.746, prisión preventiva justificada, imponer esta medida cautelar prevista en el artículo 19 constitucional, bajo el único argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso
imputado al acusado, podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio sin ponderar los aspectos del artículo 168, viola el derecho a la presunción de inocencia. Esa es una mera apreciación personal subjetiva, porque además el Ministerio Público pues no es Dios para saber con una bolita mágica que el señor pretende sustraerse de la acción de la justicia por una pena. El hecho de que se haya encontrado un numerario, pues no es el tema de una medida cautelar, es un tema del tipo penal, clasificación jurídica, etcétera, es un tema ajeno, no es materia de la medida cautelar. El tipo penal no se analiza aquí, porque además agrega el MP y dice un concurso. Pues no estamos viendo el tipo de concursos que puede haber o no, porque ese no es un tema idóneo para el tema de la medida cautelar. Ahora bien, dictamen de riesgo del CENAPI, así lo escuché, su señoría, CENAPI, una oficina de inteligencia de la FGR. ¿Quién es CENAPI? ¿Quién es CENAPI para estarse involucrando en esto? No es nadie, no es una autoridad distinta a la que establece la normatividad centro de medidas estatales, federal o local. El fiscal se refirió a una área de inteligencia de la FGR, ilegal. Número de vehículos, en un ejercicio de reducción al absurdo, todos los ricos tendrían que estar en la cárcel por el número de vehículos. No quiero ser sarcástico, pero ¿qué tiene que ver con los vehículos? Que aparte ni los tiene, ¿eh? Además, ¿por qué el Ministerio Público no nos dice por qué otras medidas no son suficientes para garantizar su permanencia en el proceso? Y efectivamente le fue cateada su casa y ahí vive, y ahí está acreditado, ¿verdad?, que él vive ahí, que es su casa, están sus hijos, tenemos los comprobantes de domicilio, tenemos pagos de servicios, etcétera. Precisamente, y no está asegurada la casa, porque él ahorita se va a su casa que fue cateada. Y ahí está su casa y tiene el arraigo. Y es que lo cierto es que el Ministerio Público nos encargó de, con datos de prueba objetivos, acreditar su propia petición de medida cautelar de prisión preventiva justificada por peligro de sustracción, que ese fue su argumento, peligro de sustracción. Y creo que, siendo honestos, pues no está acreditada esa prisión preventiva justificada, su señoría. Se basa en meras apreciaciones personales subjetivas e ilegales. Nosotros, por el contrario, acreditamos todo su arraigo, principalmente domiciliario, familiar, y el señor se dedica al comercio informal, entonces no tiene esta intención del peligro de sustracción. En el tema que dijo el MP, que por el quantum de la pena, pues está a debate, está a debate, porque el juez Padierna, allá en la Ciudad de México, pues aplica las penas de otra manera que yo voy a tocar ese punto después en el procedimiento abreviado. Pero el señor no pretende sustraerse de la acción de la justicia, el MP no tiene una bolita mágica para poder asegurar eso. Lo cierto es que, como dije, no menciona por qué otras medidas no son suficientes. Y yo aquí podría continuar con mi exposición y quitarle 35 minutos más a usted, pero no es la intención quitar valioso tiempo de la sala de este honorable juzgado, porque nada más me basé en el único motivo que invocó el MP del tema del peligro de sustracción. Yo venía preparado para otros temas, pero no los tocó el MP, y no le voy a quitar el tiempo. Señoría, yo nada más quisiera abonar a lo comentado por mi compañero defensor en relación a que la representación social falta su deber de lealtad. Y eso se lo digo porque es falso que mi defendido tenga asegurado vehículos, es falso, no tiene un solo vehículo asegurado. También es falso que el inmueble, su casa, esté asegurada en estos momentos. También es falso que exista otro proceso penal, no tenemos, o por lo menos no tenemos conocimiento de otro proceso penal, y pues eso lo deja en estado de indefensión.
Por otra parte, señoría, también quería yo agregar que, como lo mencionó la Fiscalía, efectivamente esta defensa sí corrió traslado hace unos momentos de varios datos de prueba novedosos en los cuales estamos tratando de acreditar el arraigo familiar y el arraigo domiciliario, de los cuales le puedo mencionar algunos, señoría, como son la documental pública que consiste en el acta de matrimonio número, y esto lo realizó aquí en el estado de Querétaro desde el 2003. También, su señoría, también anexamos las documentales públicas consistentes en las actas de nacimiento de sus hijos, como lo es. También anexamos, señoría, también corrimos traslado a la Fiscalía de 3 recibos de agua, de los últimos 3 recibos de agua, del inmueble ubicado en los cuales se encuentran a nombre de la hija de mi representado, y también los últimos 3 recibos de gas de la misma propiedad. Con eso estamos acreditando el arraigo domiciliario y que tiene una familia consistente, que se encuentra casado, que tiene 4 hijos, y que todo esto lo ha hecho en el estado de Querétaro, nunca ha salido del estado de Querétaro. Esto sí. Señores fiscales, por última ocasión, sin reiterar lo dicho ni incorporar cuestiones novedosas, adelante. Sí, señora, nada más reiterar con respecto a lo del deber de lealtad y objetividad muy brevemente, y retomando ese tema. En el cateo sí se hace referencia a 3 vehículos, un marca BMW, un Audi y otro vehículo que se advierten en la carpeta de investigación. Sabemos que la Fiscalía realiza el aseguramiento del inmueble en su momento, si ahorita está liberado es información con la que ya actualmente no contamos, pero en su momento sí se realiza el aseguramiento de todo esto y obra en el acta de cateo que tienen a la vista en su momento y tuvieron a la vista desde el principio los defensores aquí presentes. Si está liberado o no es algo que actualmente no tendremos la certeza, pero que en efecto sí son datos relevantes para establecer los medios con los que cuenta el señor imputado para en su momento desplazarse territorialmente, así como los recursos monetarios para ello. Fueron diversos objetos y numerarios que se aseguró. Ahora bien, con respecto a que no se tiene conocimiento de una carpeta distinta, sí existe una carpeta distinta y así igualmente atendiendo el deber de lealtad. Sí, no dijeron carpeta, dijeron proceso. Dijeron proceso, no carpeta. Entiendo, señoría. Se hace la precisión en este acto, el saneamiento. Es una carpeta de investigación. No, sí, usted dijo carpeta, ellos dijeron proceso y dijeron no hay ningún proceso. Usted había dicho carpeta y sí, eso ya está claro. Gracias, señora. Nada más para precisar que esa sí existe, que se encuentra en trámite y que deriva de hechos relacionados directamente con el cateo que también nos ocupa a nosotros. En atención a estas circunstancias, algo que nos gustaría precisar y retomando también lo del deber de lealtad y objetividad, sabemos que como operadores del sistema, pues si bien nosotros tenemos la carga de la prueba como Fiscalía, también es cierto que si la defensa tenía conocimiento de la solicitud de esta audiencia y de la celebración próxima, por así ser su naturaleza, desconocemos por qué nos pasan los datos de prueba 20 minutos, 15 minutos antes de que inicie la carpeta de investigación, probablemente en una necesidad de que pues, nosotros no tengamos la temporalidad suficiente para corroborarlo. En ese sentido, nada más es esta precisión, retomando precisamente este punto de la de objetividad y pues se hace constar para los efectos legales conducentes. ¿Sería cuánto, señor? Señor, antes de que yo resuelva, tiene la oportunidad de hacer uso de la voz. Ahora ya usted ya no tiene prisión preventiva oficiosa. Ahorita se está discutiendo si usted evidencia alguno de los 3 riesgos que contempla el Código Nacional que pueden afectar a los objetivos del proceso penal, a las pretensiones de las partes. Y cuando existe un riesgo, los instrumentos o herramientas para mitigar o neutralizar los riesgos se llaman medidas cautelares, que pueden ser desde la presentación periódica hasta la prisión. Y entonces dicen que en el caso hay riesgo de sustracción, de peligro a las víctimas o a la sociedad, y que por tal razón usted debe estar en prisión. ¿Tiene algo que manifestar? Consulte con sus abogados. Yo estoy de acuerdo con lo que dice mi abogado y pues queda en sus manos. Bien, resuelvo entonces. Señores fiscales, desafortunadamente los debates que tienen que ver con medidas cautelares son sobre estas cuestiones que se comentaron que no tienen que ver con los riesgos que contempla el Código Nacional. Y lo peor es que a veces tienen resultados.
Todo lo que ustedes dijeron no tiene relación con lo que establece el Código Nacional en cuanto a los riesgos de sustracción. Primero me dicen que porque hay una conexidad y un peligro de sustracción, porque estos hechos como motivo del cateo concursan, ya sea real o idealmente, con otros delitos. Pero hay jurisprudencia de la Corte en contradicción de tesis que establece que la facultad de imponer penas en concurso es exclusiva de los jueces y está supeditada a un principio llamado nulla pena sin necessitate, en la cual los jueces no debemos poner prisión, incrementar la prisión en caso de concurso en automático, porque esa sería una visión punitiva y acumulativa simple de una sumatoria de penas, en la que se deja ver a la persona como humano y se le ve como un simple objeto al que se le suman y acumulan penas. ¿Está establecido así en la contradicción de tesis que no me han pasado, señor? Por favor, présteme cuando menos el criterio. No, ese otro no sirve. Pueden localizar este criterio, es la contradicción de tesis 41-2019, que puede ser localizada con el registro digital 2022-504. Los jueces no podemos imponer de manera automática penas. Está sujeta a ese principio y, por tanto, a carga y justificación de la Fiscalía. Por tanto, no se sabe si en este caso se van a acumular las penas o no. Dice la Corte, se deberá motivar el quantum del incremento debiendo tomar en cuenta respecto a la pena restrictiva de libertad el principio nulla pena sin necessitate, conforme al cual solo resulta viable la imposición de esa consecuencia por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el propósito resocializador más allá de cualquier argumento instrumentalista. Dice a pie de página, de tal suerte que no es válido entender al sentenciado como simple objeto o ejemplo de algo. No puede ser el sentenciado objeto de una sumatoria de penas y atribuirle ahí como un cajón, sumarle las cosas y acumulárselas. Entonces, pues, si en este caso habrá una sentencia de condena, primero en juicio tendrá que ser vencida la presunción de inocencia. Y ustedes hablaron de situaciones hipotéticas. Si fuera sentenciado, él podría, sería probable. ¿Y saben qué? El riesgo no se presume, señores fiscales. En el párrafo 159 de la sentencia García, dice la Corte, este tribunal ha indicado que la medida solo debe imponerse cuando sea necesaria para la satisfacción de un fin legítimo, a saber, cuando el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Asimismo, ha destacado que el principio no se presume, sino que debe verificarse en cada caso fundando con circunstancias objetivas y ciertas del caso. Por tanto, el decir es probable que la pena que se ponga, que ni sabemos si se va a poner, el señor sería muy atractivo que pueda sustraerse, pues no, esas son probabilidades, estaría yo presumiéndolo. Además, el artículo 168 no contempla el riesgo de fuga por la sola pena que se vaya a imponer a una persona en ese caso, sino establece que es el máximo de la pena, dice la fracción segunda, que en su caso se pudiera llegar a imponer de acuerdo al delito y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante el delito por el cual se le vaya a imponer. Si ustedes tuvieran información que en otro proceso, ante una pena similar a la que se le podría poner, él se sustrajo de la acción de la justicia, estarían probándolo, pero no se ha mostrado que la actitud del señor frente a una pena probable como esta es necesariamente con base objetiva y no presumible nada más, la de sustraerse de la acción de la justicia. Que existe otra carpeta de investigación, aun cuando existiera otro proceso, simplemente implica que tiene otro proceso en el cual es considerado con presunción de inocencia y de ninguna manera que esto le vaya a afectar, porque si no, imagínense, se solicita hoy medida cautelar, a ver, del cateo ábrele otra carpeta y ábrele otra carpeta, ya tiene 3 o 4 carpetas, de ninguna manera puede esto servir o ser útil para considerar que como ya tiene 2 o 3 o 4 carpetas, ni siquiera 2 o 3 o 4 procesos, en lo que aún es inocente y no se ha vencido su presunción, pueda considerarse de esa manera. Tiene diversos vehículos, no encuentro ni siquiera qué relación pueda haber en esto, o sea, no sabría ni siquiera qué decirles, señores fiscales. ¿Hay numerario? Pues no sé cuánto sea, y dicen que está asegurado, no se lo den. Si les preocupa que con ese numerario se vaya, no se lo den. Riesgo a la comunidad porque tenía muchas armas de fuego, es decir,
Si se sentencia al señor es porque se considera que tenía una posesión ilegal de armas y cartuchos y se puso en riesgo a la comunidad, pero eso es parte del hecho, es el bien jurídico tutelado por el delito que se le está atribuyendo y porque se le podría sentenciar. Pero entonces ya, si yo tomo esta consideración, toda persona que sea cateada y tenga armas de fuego tiene que estar en prisión porque puso en riesgo a la comunidad. No habla el 170 de haber puesto en riesgo a la comunidad por la comisión de un delito, sino el artículo 170. Por eso les pedí que el debate fuera de acorde con lo que establece el código. Dice, protección que deba proporcionarse a víctima o ofendido, testigos o comunidad y se establecerá a partir de la valoración que el juez haga respecto de circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentran dichos sujetos. Circunstancias del hecho y circunstancias particulares de las que pueda derivarse la existencia de un riesgo fundado, objetivo, con base, probado, de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En el caso Sonpaxtle, señores, la Corte Interamericana dijo que la prisión debe ser incluso siempre justificada, cualquier medida cautelar. Y en el caso Sonpaxtle, el delito que se le atribuyó fue delincuencia organizada en su vertiente de terrorismo, que afecta a toda la nación. El bien jurídico tutelado es esa, la seguridad nacional. Y ni ahí dijo, no, pues como es terrorismo, la seguridad nacional está en riesgo y entonces ya por eso se justifica la prisión, pues mucho menos en un delito de portación o posesión de armas de fuego. ¿No hay información actualizada de dónde vivirá? Pues bueno, no puede estar el señor en prisión hasta que se actualice la información. ¿No tuvieron oportunidad para verificarla? No entiendo por qué esto molesta a la Fiscalía cuando en las audiencias que se realizan con detenido, que son con 48 horas de anticipación, las personas acuden aquí y en ocasiones el informe es de riesgo o sobre si hay o no arraigo, se presenta en los últimos minutos antes de presentarse a audiencia. Los señores tienen toda la oportunidad de decidir si utilizarán o no la información y les corrieron traslado. El código contempla un sistema, si ustedes consideran que esta información no está corroborada, si está mintiendo con esta información, pues pueden, cuando verifiquen la información, solicitar una revisión de medida cautelar por variación objetiva de las circunstancias. Pero pues se le está dando antes de la audiencia, como a veces antes de la audiencia se les da esta información. En ocasiones ustedes no tienen las 48 horas para investigar porque el asunto viene del foro común y tienen muy poco tiempo para hacerlo, y antes de la audiencia se brinda la información a la otra parte sobre riesgos que se toman en cuenta para afectar su libertad. En este caso, esto no es una circunstancia que motive que no deba resolverse a su favor. Señores, no han justificado ni un solo riesgo de cautela, ni de sustracción, ni al proceso, ni a las víctimas o a la comunidad. Por tal razón, no le impongo ninguna medida cautelar. Su proceso va a continuar. Tiene usted la obligación de presentarse a todas las audiencias a las que se ha citado. ¿Se compromete a hacerlo? Sin problema. Al micrófono. Sin problema, acepto. Bien, deberá usted vivir en donde vive y trabajar mientras tanto y acudir a todas sus audiencias para que usted con sus actos pueda mantener su libertad. Claro que sí, Su señor. libertad depende de usted y no de la de sus familiares o de la de sus abogados. Sus abogados ya hicieron un esfuerzo viniendo aquí a solicitar por usted esta libertad. Y como no se ha aprobado ningún riesgo de cautela, pues no cabe la imposición de una medida cautelar. Muchísimas gracias, señor juez. No se puede simplemente por decir, como le estoy quitando la prisión, le voy a poner una medida cautelar, porque la medida cautelar se asienta sobre una base llamada necesidad de cautela, la cual no se probó en este caso. Queda usted en inmediata libertad. A partir de ahora debe regresar con las personas que le trajeron. No sé si está en el penal de Querétaro. Sí. Bueno, entonces debe regresar a hacer los trámites de libertad. En cuando menos en 3 horas se deberá materializar su libertad. Y deberá estar siempre en estrecha comunicación con sus abogados. Sí, claro. Nada de que vengan sus abogados a audiencia y no sabemos qué pasó, le llamamos, no vino. Ay, es que mi tía, fíjese que fue ayer a la casa y nada de pretextos. No, claro que no, señor juez, aquí estaremos. Les voy a otorgar a todos copia de audio y video, copia del acta escrita. ¿Requieren algo más? Muchas gracias. Nada, señor. Nada más, Pues, bien, señores fiscales, ¿nada? Nada más, señor, gracias. Bien, declaro cerrada esta audiencia. Que tengan todos buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. De pie, por favor. Con su permiso. Muchas gracias.